Bienvenido a esta sesión de charlas y en este caso hoy es algo complejo y lo voy a dividir como en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar del dolor, que es el tema principal, pero fundamentalmente de la fisiopatología, entender cómo funciona el cerebro ante el dolor o con el dolor, y después en una segunda charla qué tratamiento neuroquirúrgico hay para algunos problemas de dolor grave, ¿no? En esta primera charla, por consiguiente, vamos a ver la fisiopatología y la clínica del dolor. Lo primero es el dolor. Es algo que, bueno, todos lo hemos sufrido en algún momento de la vida, y es algo que, porque eso que se nos impone, que molesta, no controlamos, se lleva como se puede, y quizá, aunque sea un poquito cínico, entre comillas, pues es importante la frase de Derich, que era un gran cirujano a principios del siglo pasado, que decía que no hay más que un dolor que sea fácil de soportar, y es el dolor de los demás. Alrededor del dolor se construye una infinidad de teorías y de cómo llevarlo y tratarlo, y están implicadas pues la filosofía, la psiquiatría, neurología, la fisiología, la anatomía y hasta la teología, ¿no? Entonces todos debaten sobre muchos elementos fundamentales, ¿no? Es decir, el dolor es inherente a la naturaleza humana, pero sobre todo que, a diferencia de otras especies, nosotros compartimos algo diferente, en cuanto que hay un componente de sufrimiento en el dolor. Y eso pues se contrapone con el sentido del dolor, placer, ¿no? Hay teorías o formas de sobrellevarlo, en cuanto a que enriquece el dolor, enriquece la personalidad, que por otro lado tiene una función protectora real del individuo, y en ese sentido pues de supervivencia y evolución de las especies, ¿no? Pero yéndonos a la parte médica y poniendo los pies un poquito, perdón, en la tierra, frente a otras especialidades, otros puntos de vista, creo que es importante tener en cuenta que el dolor se puede ver como un síntoma de algo, ¿no? De una infección de muelas. También puede ser que el dolor, cuando ya se cronifica, acaba siendo, y es quizá el concepto importante que dio un anestesista bonito, que el dolor como enfermedad, es decir, se cronifica, se estabiliza, altera el comportamiento, pero realmente ya se queda como dolor, desaparece quien lo causó. Y dentro de eso acaba uno diciendo, bueno, ¿y por qué? Porque realmente el sistema nervioso central tiene un sistema en el cual, digamos, está instalado el dolor, como hay otros tipos de, pues no sé, el sistema extrapiramidal que controla los movimientos, etcétera, en donde habría que ver si uno acaba colocando el dolor como una especie de bolsa, ¿no? Donde, aquí lo tengo representado como si fuera la D, una bolsa donde van cayendo todos los tipos y variaciones de enfermedades del dolor, y en el cual están en muchas de ellas implicadas pues todo el sistema nervioso, desde los nervios periféricos, la médula, hasta que llega a la zona consciente de la corteza cerebral, ¿no? Si vamos por partes, en el primer relé, donde empieza a haber ya y se ha estudiado una serie de mecanismos muy complejos, que es el primer relé, como digo, de las sensaciones dolorosas, de las aferencias y eferencias del dolor, habría que instalarlo si vamos hacia atrás, dentro de la médula. La médula tiene las neuronas están dentro y están rodeadas de sustancia blanca, de las fibras que ya generan o vienen de neuronas, ¿no? Estos son las astas, como pasa siempre con medicina, que tiene un nombre muy significativo en cuanto a las astas que se ven en los animales, y en la parte posterior, en las astas posteriores, hay una compleja organización neuronal, y llegan a través
de la raíz, de la parte posterior, de las raíces posteriores, llega la información sensitiva. Viene desde fuera, viene y ahí hay ese conectar con diferentes, no vamos a entrar en eso, pero diferentes neuronas, y a partir de ahí, de esas neuronas, se van a generar ya la primera información que va a ir, cruza la médula, cruza a través, esto es el epéndima, la parte medial, y cruza y ya genera una primera vía, que es la espinotalámica, pero también mucha información también va a través de lo que se llaman los cordones posteriores, también aquí sin cruzar, después se cruza más arriba. Y hay también una serie de vías que van también por los mismos cordones posteriores hacia abajo, pero yendo despacio. Primero, las vías esas ascendentes que van a llevar al cerebro la información del dolor, hay primero un componente sensitivo, discriminativo, es decir, claramente sabemos dónde nos duele. Eso es esa que he comentado, la vía espino y talámica que cruza y llega después a través del tálamo a la corteza cerebral, ¿no? Y después lo que hemos visto que no se cruza aquí, pero sí se cruza a nivel del tronco cerebral, los cordones posteriores, que es otro tipo de información dolorosa, más, digamos, borrosa, no tan bien definida, ¿no? Eso llega al tálamo y después por fin a la corteza cerebral en la parte sensitiva parietal. Bien. También hay otro componente que se ha descubierto más posteriormente, que es más complejo. La que hemos visto antes, las vías, había una neurona ahí en las astas posteriores de la médula, cruzan y hasta el tálamo llega la información donde está, digamos, una segunda neurona. Pero en esto es una información que va desde las astas, pero tiene una vía polisináptica, es decir, hay muchas neuronas en medio, en el centro de la médula y en el centro del tronco cerebral hasta llegar al tálamo. Entonces es una vía más difusa, más compleja, donde parece que está integrado la parte, podemos decir, desagradable del dolor, donde acaba integrándose incluso el sufrimiento. Y son vías de la sustancia reticular, que es la parte central de la médula, difíciles de definir y que acaban llegando también a otra zona del tálamo y al final acaban yendo también a la corteza cerebral. Pero en el cerebro se va también a una zona que es el sistema límbico, que es un sistema complejo donde están las sensaciones, la afectividad, los sentimientos, etc. Después, por otro lado, dentro de esa combinación del dolor muy compleja, hay unas vías descendentes. El propio cerebro intenta controlar la entrada de la sensación dolorosa, de manera que hay vías descendentes que lo que van a hacer es intentar frenar la sensación dolorosa potente que nos llega desde fuera. En los cordones, y eso fundamentalmente viene por esos cordones posteriores que hemos visto antes y también por esa zona central de la columna, de la médula. Y todo eso está mediado por endorfinas que son también son similares y son receptores opiáceos y también con un neurotransmisor que es la serotonina. Bien. Entonces, desde el punto de vista de ese complejo y para intentar entenderlo mejor, vamos a ver qué tipos de dolor hay. Hay un dolor agudo, digamos fisiológico, que es el que nos defiende. Nosotros tenemos una agresión, sea una infección, sea un pinchazo, sea un golpe, es un dolor agudo, entonces es transitorio, reversible y avisa de que algo nos está haciendo daño, de que peligra nuestra integridad. En general hay por un efecto retirada, uno se quema y inmediatamente retira el brazo, es decir, hay una serie de sistemas automáticos que nos permiten defendernos ante ese dolor, incluso aumenta la tensión arterial, taquicardia, es decir, nos pone sobre aviso el sistema simpático y nos retiramos y hacemos que el cuerpo no mantenga esa agresión, ¿no? Este tipo de dolor se llama exceso de nocicepción, es decir, exceso de esa agresión, o también dolor nociceptivo. Ese dolor se puede convertir en dolor crónico, es decir, se mantiene porque se mantenga la causa. Por ejemplo, en
en la columna, si hay una agresión de una hernia de disco y se está manteniendo la compresión de la raíz por la hernia de disco, el dolor se está manteniendo. Y avisa, como la anterior, de que hay algo que está dañando. Sigue siendo dolor nociceptivo, pero hay un dolor mucho más extraño, que de entrada es crónico, y es cuando alguna parte de este componente complejo que hay en el sistema nervioso central que soporta el dolor, si hay un corte, una lesión de alguna de esas vías, es curioso que se mantiene el dolor y se mantiene un dolor diferente y que compagina el dolor con en ese lugar o en esa parte del sistema nervioso hay una falta de información sensitiva, incluso de información motora, es decir, ese nervio que se ha cortado puede doler la zona, pero a su vez el enfermo le resulta curioso que le duela una zona que no siente o que no puede mover. Y esto está porque en el sistema nervioso desaparece esa zona normal, fisiológica, de transmisión del dolor, y entonces se regenera, o sea, se genera una reorganización de la transmisión sensitiva, algo extraordinariamente complejo. Este tipo de dolor se llama dolor por desaferentización, es decir, faltan las aferencias sensitivas incluso en esa zona. O también es un término más habitual, dolor neuropático. Entonces, este dolor neuropático, lo importante es que lo causa una lesión primaria o una disfunción del sistema nervioso. Y tiene una serie de características que no tiene el dolor por exceso de nocicepción. Y es que llama la atención, por ejemplo, en medicina se dice alodinia, es decir, que solamente tocar esa zona produce, el tocar, no el comprimir, produce dolor, ¿no? O la persona tiene ante los estímulos dolorosos reales, pero el dolor que sufre o que nota es mucho más, que no hay correlación entre ese estímulo doloroso y el que nota. Y después, de todas formas, sin tocar al enfermo, por decirlo de alguna forma, o sin agredirlo, el paciente está notando dolor de forma espontánea, como pinchazos, como quemante, como quemadura, urente, lancinante. Es un dolor realmente muy difícil de soportar, ¿no? Y también pasa que cuando tiene a cualquier estímulo doloroso, después permanece más tiempo, así como el del exceso de nocicepción, desaparece el estímulo doloroso y desaparece el dolor. Aquí no puede permanecer. Entonces, es eso lo que he comentado yo antes, que el dolor es como paradójico, es decir, duele lo que no se siente. Hay una cosa típica que es el dolor del miembro fantasma, el miembro fantasma doloroso. Si hay una amputación de una pierna y la persona nota, incluso siente su dedo que ha desaparecido, que no existe, pero es que además de eso le duele el dedo gordo, le duele la parte de la pantorrilla que realmente no existe, ¿no? Y cualquier estímulo menor, que es lo típico, lo puede poner en marcha, y si encima se repite ese estímulo, pues es mucho peor. Los mecanismos son muy complejos y nos vamos a quedar, no voy a meterme, pero en que hay realmente en toda esta trama del sistema nervioso, tanto a nivel medular como a nivel de los relés que hemos visto, el tálamo, incluso la corteza cerebral, hay reorganización, y eso entonces hace que esté el sistema, digamos, de una forma espontánea, disparando sin razón. Después de eso ya pasamos, teniendo esos dos tipos de dolores, es decir, vuelvo a repetir, por exceso de nocicepción o nociceptivo y el dolor neuropático, hay una serie clínicamente hay muchos síndromes dolorosos, ¿no? Están los síndromes miofaciales, como son las lumbalgias o la fibromialgia, etc. Y hay el dolor, por ejemplo, craniofacial es muy complejo, y está desde la neuralgia del trigémino esencial a las cefaleas. Es y hay digamos, una bolsa de tipo de dolor realmente muy complejo. O en este dolor de desaferentización, que es el otro, que es lo que hemos hablado, pues el mismo doloroso fantasma, o a veces hay avulsiones o arrancamiento del plexo braquial, que no puede mover la mano, y sin embargo la sección medular. Esto es una lesión a nivel
del tálamo, por un accidente vascular cerebral, por algún tipo de isquemia o los postquirúrgicos, pero también tendríamos que tener en cuenta el dolor por cáncer, como puede ser esto, que puede no solamente generar dolor nociceptivo, sino que además de eso puede generar el dolor neuropático, los dos simultáneamente. Es decir, las cosas se pueden o se van complicando de una forma extraordinaria. Entonces, intentando resumir y hacerlo algo más sencillo, creo que es importante que el médico, ante un paciente que llega con dolor, cualquier tipo de dolor, debe de intentar clasificarlo. Desde mi punto de vista hay como 3 tipos de clasificación del dolor y después hay que ponerlo posteriormente juntos. El dolor agudo o el dolor crónico, es decir, dependiendo de la expectativa de curación. El dolor agudo persiste, se quita la causa y desaparece el dolor. El dolor crónico es que aunque la causa persista o puede estar persistiendo, pero se hace crónico en el tiempo, se dura. Después, ver la causa del dolor. Pueden ser causas benignas, como puede ser una hernia de disco, o pueden ser causas malignas, como es el cáncer, ¿no? Es la misma situación. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta, ante este tipo de dolor, la expectativa de vida por los tratamientos, en cuanto a la eficacia en el tiempo. Y después lo que hemos repetido ya muchas veces, que sea nociceptivo o que sea neuropático, que es importante saber si hay una lesión establecida en el sistema nervioso, sí o no. Y esto es lo que debe de clasificarse. Si es un dolor, por ejemplo, crónico, maligno y nociceptivo, o crónico, benigno o neuropático. Y irlo poniendo en una clasificación ese paciente en ese tipo de dolor, porque es importantísimo para poder diseñar el tratamiento adecuado. Y la otra parte, el otro componente, es Sandberg dividió en cuanto al dolor que había como 4 estadios, que desde mi punto de vista son extraordinariamente importantes conocerlos. Uno es el dolor agudo, donde dura unos cuantos meses y que va por esa vía fisiológica que hemos dicho del espinotalámico y que dura pues, meses, no hay trastorno psicológico, la persona espera curarse, cede a analgésicos, después si se solventa el problema que lo produce, volvemos otra vez a una hernia de disco, pues desaparece el dolor. Pero hay otro estadio que puede ser el mismo proceso y que dura de 2 a 6 meses, es decir, el problema no se soluciona. Entonces ya empieza a tener la persona, naturalmente ve que ha ido al médico, que lo ha intentado solucionar y que sigue. Entonces empieza a estar, somatiza el dolor, ansiedad, irritabilidad, insomnio, empieza a aislarse socialmente, empieza el dolor, digamos, a apoderarse del individuo. Aunque todavía toma, por supuesto, tratamiento, espera y confía en que ceda el dolor, ¿no? Esto también sigue yendo por esa vía, digamos, fisiológica, clara. Pero vamos a ver, por ejemplo, una neuralgia posherpética u otro tipo de dolor. Y se cronifica y ya a partir de los 6 meses sigue el dolor y ya genera sufrimiento y comportamiento mucho más complejo, ¿no? Como es depresión y angustia, el paciente está hostil hacia los cuidadores, hacia el médico, ya ha habido varios intentos de solventar el dolor y ha fracasado. Entonces la persona realmente acaba abandonando la familia, la sociedad, el trabajo, es decir, algo que se acaba imponiendo en el individuo, ¿no? Estas vías parece que están en marcha, esas vías que decíamos polisinápticas que había dentro de la médula y en la parte, toda esta zona de aquí, en el tálamo, incluso en el cerebro, y tiene un componente importante ese sistema límbico. Es decir, ya ahí es realmente el dolor y sufrimiento están absolutamente interconectados, ¿no? Pero hay un estadio curioso. Esa persona a partir de los 3 años, hasta los 12 años de sufrir el dolor, que ya son años, es llamativo que el paciente empieza a convivir
a aprender a convivir con el dolor. Es decir, no lo acepta y sabe, pero ve que se haga lo que se haga, el tratamiento que tenga no le supone una mejoría del dolor. Entonces, él mismo, es curioso cómo el sistema nervioso se defiende, él mismo empieza a abandonar los tratamientos y empieza a recuperar la familia, la sociedad, el trabajo y la depresión y el insomnio van cediendo. Es decir, el propio sistema nervioso encuentra la solución a ese problema complejísimo. Sigue estando en esta vía y hay que tenerlo en cuenta, no para condenar a los enfermos a que pasen 3 años hasta que, pero saber que puede pasar eso y hay algunos tipos de dolor en que al paciente hay que ayudarle a llegar, digamos, a esta situación, aunque es duro decirlo. Entonces, desde el punto de vista de diagnóstico, ya viendo esto que pasa en la clínica real, cualquier enfermo, volvemos a repetirlo, llega a la consulta y hay que ver que el dolor puede ser un síntoma de algo, está diciendo que hay una posible hernia de disco, que puede ser un síndrome, es decir, en muchos casos de cáncer o de isquemia que hemos visto, o como puede ser un ictus talámico, ¿no? En el fondo está el ictus y dentro de ese síndrome está ese tipo de dolor que también es característico en ese problema, ¿no? O puede ser ya una vez que desaparece la enfermedad primaria que hemos dicho, se puede convertir en una enfermedad en sí mismo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pues anorexia posherpética, desapareció el herpes y permanece, o una anorexia del trigémino. Entonces, en esa situación, una vez que definamos el paciente, la clínica y hagamos un diagnóstico correcto, porque es también llamativo, es decir, el dolor, el diagnóstico no hacen falta máquinas. El dolor es cuestión de una historia clínica correcta y oír mucho al paciente, porque es el único que sabe su dolor y no es posible hoy día medirlo con nada, de forma objetiva. Entonces, ante lo que él nos cuenta, yo creo que hay que plantear el tratamiento y hay que tener de todas formas un último aspecto a tener en cuenta. Y se llama la teoría de la compuerta de Emerson-Lewis. Y entonces, esto es un símil, un esquema fácil de entender. Aquí estaría el cerebro, aquí está la información sensitiva o sensorial y aquí está la información del sistema doloroso. Normalmente está inactivo, pero está funcionante, es decir, transmite que va bien, no hay problema. Entonces, la compuerta que está aquí, el cerebro recibe muy bien todas las sensaciones y las sensoriales, la visión, el olfato, el tacto, etcétera, y llegan al cerebro correctamente. El problema es que de pronto cuando se pone en marcha algún estímulo doloroso, la compuerta se va cerrando e impide que llegue de forma normal los aspectos sensitivos, sensoriales. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo es la defensa del propio individuo. El dolor está diciendo que hay algo que está poniendo en fracaso o en riesgo alguna zona del organismo. Entonces, es natural, el cerebro ante eso para todo tipo de información y se va hacia el dolor. Es curioso que si aumentan los estímulos sensitivos, esa compuerta puede inhibir la entrada del dolor. Por ejemplo, un dolor de muela es espantoso por la noche y durante el día, que tiene uno más entrada sensitiva, pueden competir y hacer que ese dolor sea menor, o al revés. Basándose en este esquema, entonces nosotros en cuanto al tratamiento fundamentalmente quirúrgico, pues tenemos dos tipos de tratamiento. Uno, si aumenta mucho la vía del dolor, el estímulo doloroso, se podría cortar esa vía del dolor en alguna parte del sistema nervioso y esa compuerta se pondría en su sitio. O la otra forma, que es también muy llamativa, podemos aumentar la información sensitiva mediante neuroestimulación.
con lo cual las afferencias sensitivas son mayores y la compuerta compite con el dolor. Bien, quedándose con esa idea, pues ya termino. Hay dos tipos de tratamiento quirúrgico que después veremos en una segunda charla, pero se pueden lesionar el sistema nervioso en los diferentes lugares o zonas o dianas, dependiendo del tipo de dolor que tenga el paciente y también dependiendo del tipo de dolor que pueda tener, de nocicepción o de desaferentización. O se puede hacer lo que hemos visto en ese esquema del nervio de la compuerta, en que podemos estimular también en muchos sitios del sistema nervioso y competir con el dolor, también en los diferentes tipos. Todo esto se hace dentro de unidades del dolor donde hay multitud, o debería de haber multitud de especialistas alrededor del paciente que está sufriendo el dolor. De manera que se diseñan desde el principio protocolos de actuación dependiendo de un buen diagnóstico y se diseña un tratamiento para conseguir llevar a ese paciente a una situación muchísimo mejor. Y nada más, muchas gracias. Si quieren algún tipo de información sobre añadida, pueden entrar en la página web, arriba a la derecha, tienen una zona donde pueden interrogar y poner su pregunta o lo que desean ver, y en la página web podrán ver mucha más información sobre este tema. Muchas gracias.